Hola, yo soy Mai. Hola, soy Sandy. Y bienvenidos a El mundo que nos une. El tema de hoy es Recordando Mexicana de Aviación. El día de hoy nos acompañan nuestros papás. Mari Collado y Guillermo Castañeda. Y la temática del video son preguntas y respuestas. Antes de empezar, les pedimos a nuestros papás que trajeran cosas que les recordaran a su trabajo. Yo les traje mi licencia, en ese entonces se llamaba ICAO. También viene el gafete con mi nombre que portábamos en la bata de servicio, la media ala que nos poníamos ya fuera en el saco o en el vestido y las insignias que nos iban dando según cumplíamos antigüedad en la empresa. Y mi máscara. Yo traje de mi época en Mexicana de Aviación, algunas cosas, no todas, pero básicamente una fotografía que le tomaron a mi hija en la presentación del Airbus, mi gafete, el gafete que pude conservar después de mi salida de la empresa en el 2003, un trofeo de la participación en un torneo de tenis, mi reloj que atesoro con mucho cariño y la corbata de Mexicana de Aviación. Ok, empezamos las preguntas. Braulio Méndez pregunta qué puesto tenían en Mexicana de Aviación. Ok, yo era sobrecargo, volaba como María, volé 10 años en Mexicana y fue el mejor trabajo del mundo. Y yo tuve varios puestos, pero el último fue jefe de nóminas extraordinarias, el pago para personal de aire. Estuve trabajando 15 años en la empresa. Brenda.sam pregunta ¿cómo empezó su interés por la aviación? ¿A qué edad se dieron cuenta que a eso se querían dedicar? ¿Y por qué seleccionaron Mexicana y no otra aerolínea? Bueno, todo empezó porque yo estudiaba inglés con un grupo de gente que trabajaba en Mexicana de Aviación. Había mecánicos, pilotos, mi profesor de inglés también era sobrecargo, entonces empecé a interesarme muchísimo en la aviación. A los 17 años pedí informes y a los 18 ya estaba yo volando. ¿Por qué Mexicana? En ese entonces solo había 2 aerolíneas y la gente que yo conocía era Mexicana. Tuve la gran suerte que la carta me la dieran para Mexicana. No la elegí yo, me tocó por azar y fui la más feliz cuando supe que era Mexicana de Aviación. Bueno, mi historia fue distinta. Yo comencé a los 24 años aproximadamente. Estudié la carrera de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones y me dedicaba en ese entonces, además de estudiar, la combinaba también con tenis. Estaba en la asociación de tenis, de tenistas, iba a varios torneos, pero en alguna ocasión hubo la gran fortuna de que una amistad de mi señora madre me invitó, me comentó que había oportunidad de trabajar en Mexicana de Aviación. Prácticamente ese día salí de un torneo, fui a las oficinas de Mexicana de Aviación en el aeropuerto y tuve la gran fortuna que 2 días después ya estaba trabajando en la base de mantenimiento. La siguiente pregunta, Santi Nuz pregunta ¿cómo eran los aviones en ese tiempo? Bueno, en el 87, o a partir más bien del 87, estuvo el Boeing 727, estuvo el Boeing DC-10, de ahí estuvo el Airbus, el 320 y también el Fokker 100. A partir de ahí, el último avión que me tocó ver fue el Boeing 757. En ese entonces solamente había una clase única, le llamábamos. Después ya empezó la Golden Class, que era como una primera clase. Pero bueno, lo que caracterizaba a Mexicana es que era clase única y el servicio era excelente a todos los pasajeros. Ricardo de León pregunta ¿en ese tiempo daban aperitivos aunque fueran vuelos cortos? El servicio siempre fue muy bueno.
Yo me acuerdo que dábamos desayunos calientes en un vuelo a Acapulco y aterrizabas con las charolas en la mano y viendo el mar. En vuelos más largos dábamos bar de cortesía, servicio de fromage, que era fruta, queso, vino y champaña, también de cortesía a los pasajeros, comida caliente y terminábamos con otro bar. Entonces sí había aperitivos, no teníamos un solo vuelo que no diéramos canapés o un cuernito o algo. Todos los vuelos teníamos servicio para los pasajeros completo. La siguiente pregunta la hace Lucero Alviso. ¿Qué sienten al ver a sus hijos llegar tan lejos y cumpliendo sus sueños? Uy, para mí es un orgullo enorme que hayan seguido mis pasos, sobre todo porque fue un amor a la aviación que pudimos enseñarles. Para mí, como se los dije, es el mejor trabajo del mundo y es un orgullo verlos felices y realizados en su trabajo. Yo comparto la opinión de María, es un orgullo realmente tener a nuestros hijos como sobrecargos. Cada Garduño pregunta, ¿recuerdan la primera ruta que volaron y en qué equipo fue? Bueno, yo tuve 2 vuelos de familiarización a Nuevo Laredo y a Tijuana, y mi primer pernocta ya en vuelo de línea fue a San Francisco en abril de 1986. La siguiente pregunta la hace Luis Flores. ¿En ese entonces también se hacían novatadas? Sí, claro, siempre se han hecho novatadas. A mí me acuerdo que me mandaron a buscar a las oficinas la llave del aeropuerto porque estaba cerrado. Luis Roberto pregunta, ¿la experiencia más loca en vuelo? Me acuerdo que hicimos un tecolote a Chicago, obviamente vuelo nocturno, y de repente un señor nos preguntó, un señor con sombrero, tengo la imagen clarísima, nos preguntó dónde estaba el baño, le indicamos, ya habíamos acabado el servicio, estábamos los 5 sobrecargos en la parte trasera juntos, entró el pasajero al baño y un rato después se nos hacía muy raro que no saliera, tocamos, nos respondió, abrimos la puerta y pues no había nadie. El señor nunca salió del baño, pensamos que fue pues como un espíritu o algo así, y pues tampoco lo teníamos sentado en el avión. Entonces eso fue como una experiencia muy rara porque ninguno de los 5 nos explicábamos qué había pasado. Entonces fue rara y llegamos a Chicago y nos quedamos casi a dormir juntos porque teníamos como mucho miedo de lo ocurrido. Fuera de eso nunca me pasó nada malo ni nada loco. Siempre fueron vuelos tranquilos y seguros. La siguiente pregunta, Vic Salazar. ¿No se apestaba el avión a cigarro? ¡Ay, era horrible! Gracias a Dios que ya no se fuman los aviones. Llegabas con la ropa, el cabello, todo oliendo a cigarro, horrible. Aunque había una sección de fumar, todo el avión olía. Horrible, sí se apestaba y era muy mala idea que tantos pasajeros fumaran. Había momentos en que los que estaban en sección de no fumar, que no habían alcanzado lugar en esa área, se paraban a fumar al pasillo. Ay, la verdad, horrible. Sí se apestaba y era muy feo. Afortunadamente ya no se fuman los aviones. Saúl Vidrio pregunta, ¿qué avión era su favorito? Bueno, yo le tenía muchísimo cariño al 727 porque en ese empecé a volar, pero cuando llegó el DC-10 fue mi máximo. Era un avión grande con 2 pasillos, teníamos un lower galley que era donde estaban los carritos y los hornos con un elevador. Salíamos simultáneamente a dar el servicio y se veía tan profesional y tan bonito que para mí el DC-10 fue lo máximo. Yo comparto, de hecho, la opinión de María. El DC-10 fue un avión muy bonito. El único problema, obviamente, del DC-10 era pues, el consumo tan fuerte de turbocina. Pero sí, fue un avión en su época de punta realmente. Y posteriormente el 320, el Airbus, totalmente distinto, ya con sistemas completamente automatizados. Pero pues vaya, esos 2 aviones fueron lo máximo en mexicano. La siguiente pregunta la hace Joax Parfe. Su experiencia más bonita y cómo
se sentían estar en los años dorados de la aviación mexicana? Sin duda esa época fue la mejor en la aviación, de verdad la época de oro como él lo menciona. Todo era de verdad de primera, un servicio a bordo de primera. La gente que viajaba era con lujo, con la seriedad que se debían tomar los vuelos y los viajes en ese entonces. Una experiencia bonita para mí fueron los 10 años que volé. Realmente fue maravilloso, no tengo nada feo que contarles. Para mí maravilloso y buena experiencia fueron los 10 años completos. Bueno, y para mí experiencia bonita, aún estando en tierra, porque yo fui trabajador de tierra por mis 15 años. Estuve trabajando en la base de mantenimiento que aún existe, MRO Mexicana, en el edificio de servicios y finalmente en la torre de Mexicana, hermosa. La mejor experiencia fue todo, realmente. No tuve ningún contratiempo en esos años, pero si puedo resumir realmente una gran experiencia de vida, fue el haberme casado, el haber conocido a María, el haberme casado con ella y el haber tenido a mis 2 hijos. Víctor pregunta, ¿cuál era el vuelo más largo que tuvo Mexicana y qué avión lo hacía? En el tiempo que yo volé no hacíamos vuelos a Europa. Creo que la ruta más larga que yo hice fue a San Juan, Puerto Rico, y la hacíamos en el 727. En el DC-10 íbamos a Nueva York, yo creo que como ruta más larga. Pero bueno, posteriormente tuvieron aviones ya de largo alcance y Mexicana volaba a Europa y América del Sur. La siguiente pregunta la hace Eddie King. ¿Qué pedían para hacer sobrecargo? Yo creo que básicamente es lo mismo que piden las aerolíneas en la actualidad. Era tener una estatura, unos 60 mujeres, unos 70 hombres, la edad era entre 18 y 27 para poder ingresar. Tenías que tener un 80% de inglés, te aplicaban un examen de cultura general. En ese entonces no tenías que estudiar la carrera, con que tuvieras el bachillerato terminado o la prepa o una carrera, con eso podías entrar a la aerolínea. Ellos te daban el curso de capacitación. Yo creo que no existía, o por lo menos yo nunca supe, de la carrera de sobrecargo como ya hay en la actualidad. Siguiente pregunta. Kira Lisa Vedra quiere saber ¿qué es para ustedes un buen servicio al cliente? Bueno, la función principal de un sobrecargo es la seguridad a bordo, pero es muy importante que tengan una buena actitud, una atención a los pasajeros cálida, amable, siempre dispuestos a ayudar y a reconfortar a los que se sienten con miedo de volar. En mi experiencia, yo siempre traté de hacerlos sentir como en casa, seguros, protegidos y siempre bien atendidos. Creo que es básico en un sobrecargo que tengan esa actitud de servicio, de amabilidad, de cordialidad al pasajero. La siguiente pregunta la hace Luisito López. ¿Creen que Mexicana vuelva a volar? ¿Qué más quisiéramos? Y qué más quisieran más bien gente que aún permanece, sobrecargos, personal de tierra, pilotos, mecánicos, tanta gente que desde hace casi 10 años está luchando porque Mexicana regrese. Pienso y creo que María comparte esa opinión. Mexicana ha sido la mejor línea aérea y sin tocar obviamente las líneas aéreas de mis hijos, pero siempre fue una línea aérea que se destacó por su servicio, por la calidez en el servicio, la excelencia realmente en el servicio que realizaban. Yo lo veo muy complicado, sobre todo por la infraestructura que se ha perdido de la empresa. Es complicado, pero no imposible. Y por último, Etienne pregunta, ¿cómo se sintieron al saber que Mexicana había quebrado?
Yo, a pesar que ya me había salido de Mexicana hacía muchos años, para mí fue una noticia muy triste. Yo lloré por mucho tiempo. Mexicana siempre fue muy importante para mí y la quise muchísimo. Entonces sí, me acuerdo y lloro, pero sí fue una época, una noticia muy, muy difícil de asimilar. Entonces sí, para mí fue muy triste. Sí, yo tenía 7 años ya fuera de la empresa. Cuando nos enteramos fue un golpe muy fuerte por tantos amigos, tantas amistades, tanto de aire como de tierra, que no sabían qué era lo que había pasado. Un día simplemente se les informó que las tripulaciones que estaban fuera de México, que estaban fuera de base, ya no podían regresar por vuelo comercial. El vuelo se cancelaba y las tripulaciones tenían que regresar a México por sus medios. Nadie lo creía, pilotos, sobrecargos, la misma gente de tierra, qué es lo que estaba pasando, hasta que pues ya regresando a México la gente tomó conciencia, se acercaron a sus sindicatos, se acercaron a la Torre de Mexicana para preguntar qué es lo que había pasado y simplemente se les informó porque la torre se blindó, no había entrada y se dio el comunicado que Mexicana había finalizado operaciones. Fue un golpe muy fuerte para todos. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus preguntas. Para mí fue un gusto enorme recordar mis años en la aviación. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a nuestros hijos por habernos invitado. Espero haya sido de interés esta breve charla con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Eran muchas, pero tratamos de escoger las más importantes y las mejores, así que espero que les hayan servido y les hayan gustado. Bueno chicos, hemos llegado al final del tercer video. Muchísimas gracias por ver hasta acá. No se les olvide suscribirse, darle like, comentar y compartir con todos sus amigos. Y nos vemos en el próximo video de El mundo que nos une. Hola, yo soy Mai Hola, soy Sandy. y bienvenidos a El mundo que nos une. Me tardé en decir el mundo que nos une. Una vez más. Sí. Pero tienen que ver hacia el frente, no me vean a mí. ¿Ya? ¿Ya? Antes de empezar, les pedimos a nuestros papás que trajeran cosas que les recordaran a su trabajo y estas son las Este es el gafete con mi nombre. Que no lo robaras. ¿Ves? Primer López. Oye, si no vamos a hablar nunca. Ahora anunciamos. De mi Minsky. ¡Vean a la cámara! Ahí conocí a mi ex esposa y se casó. ¡Ay, iba muy bien! ya. hermoso! Iba muy bien, no, ya no lo repito. No. Y ahí pues. mi ex esposa y nosotros. No, pero... Yo sabía qué aviones y tú sabías lo de adentro. ¡Son de la bacanda! Iba a ser cortito. En ese... Es que... ¿Qué es eso, Mayra? ¡Ya voy! En esa competencia eran muchas. Nos hicimos novios y nos casamos. Pensábamos que... Dice... Pues esta... ¿Qué? Iba todo muy bien. Pues esta...
Algo hizo y luego tú. ¿Pero por qué hiciste eso? Pues es que casi empiezas en 1325. ¡Pero iba bien! En un DC-10 a Monterrey me llevaron en la mañana, a media mañana, a comer cabrito y regresamos en la tarde. Y eso no fue nada. Pues fue una buena onda de parte de ellos. ¿Qué tiene de malo? No, creo que esa no es una batada. La batada es una broma que te hagan. Eso es una experiencia. Además aplaude disléxico. Sí. Se oyó. No se atina. 1, 2. Ok. Puerto Rico. Y bueno, nos vemos Soy Santi. Hola, soy Santi. Ya, sácala.